Hola, muy buenos días. Es una gran bendición volver a saludarlos a través de este canal evangelístico Sendero Victorioso de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. El día de hoy continuaremos con el estudio del capítulo 3 del libro de Éxodo, no olvidando pedir al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé sabiduría para entender su palabra. En esta hermosa mañana la palabra del Señor dice: Éxodo 3, llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto.
Llamamiento de Moisés. Es importante recalcar el cambio tan drástico que tuvo la vida de Moisés. Nació en un tiempo donde el rey de Egipto tenía miedo de que el pueblo de Israel se multiplicara y se fortaleciera, pues pensaba que se uniría a sus enemigos y los destruirían. Es por eso que tenían a Israel como esclavos en los trabajos más pesados y finalmente terminó siendo el libertador del pueblo de Israel. Cuando Moisés nace, su madre lo esconde y después de 3 meses sucede una de las historias más famosas de Moisés, cuando su madre lo lanza al río y finalmente es adoptado por la hija del faraón de Egipto. Su paso por Egipto fue de aproximadamente 40 años, pues por matar a un egipcio, faraón procuraba matarle y tuvo que huir a Madián, donde conoció a su mujer Séfora y tuvo a su primogénito Gersón. Después de haber crecido como un príncipe de Egipto, ahora era un pastor de un rebaño. Pero lo peor es que no era de él, sino de su suegro Jetro. Ahí, en una condición más limitada, es cuando Dios decide llamarlo. La palabra nos dice que se aparece el ángel de Jehová. Y como sabemos, cuando se habla del ángel de Jehová, se está refiriendo a Jesús mismo, pues así se aparecía en el Antiguo Testamento. Allí estaba en medio del fuego, en una zarza que ardía, pero no se consumía. Algunos comentaristas mencionan que la zarza es una representación del pueblo de Israel, que a pesar de estar en el fuego, jamás serían consumidos. Moisés parece entonces ya llevaba otros 40 años de su vida transcurridos. Sabía que lo que veía no era una visión desértica, sino algo más allá, algo sobrenatural. Es al acercarse cuando Dios lo llama, Moisés, Moisés, y él responde a su llamado, heme aquí. Dios le dice que ya no se acerque. El lugar en el que estaba era santo y como tal necesitaba reverencia, así que le dice que se quite su calzado. Al Dios pedirle que no se acerque, es debido a que Dios es santo. Siempre habrá una distancia entre Dios y el hombre. Aún en la perfección, el hombre nunca será igual a Dios. Dios le aclara que Él no es otro Dios, es el mismo Dios que había estado con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Él no era un Dios diferente, era el mismo Dios que tenía una promesa para su pueblo. Dios había estado al pendiente de su pueblo, pero es un hecho de que Dios a veces se queda en silencio, a veces se queda en silencio en la injusticia, en la prueba, pero es porque nos enseña a nosotros que debemos volvernos a Él. Nos enseña que debemos clamar a Él en las dificultades. Él nunca se olvida de su pueblo, pero la ayuda de Dios se activa cuando clamas a Él. La promesa continuaba. Esos años de maltrato, de servidumbre, de humillaciones, pronto se iban a acabar, pues Dios con su mano poderosa iba a intervenir, y les daría una tierra donde fluía leche y miel. Justo esa era la noticia que esperaba el pueblo en medio de tanto dolor. La ordenanza para Moisés fue, ve con Faraón, para que saques a mi pueblo de Egipto. ¿Se imagina la reacción de Moisés? ¿Cómo él, un hombre común, podría ir delante del Faraón y decirle que liberara al pueblo? Es por eso que la respuesta fue, ¿quién soy yo para hacer eso? Pero la respuesta que recibe de Dios es hermosa, pues a veces olvidamos que no se trata de nosotros ni de quién somos, pues como Dios se lo dijo a Moisés, ve porque yo estoy contigo. Moisés, un poco más animado, pide más instrucciones, pues el pueblo de Israel preguntaría quién lo había mandado, y sobre todo los ancianos que eran más sabios. Y Dios le dijo a Moisés que su nombre era Yo Soy, debido a que Dios simplemente es. Siempre ha existido y siempre existirá. Y lo más hermoso es que Dios concluye esta frase diciendo a Moisés, este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Y nosotros así le hemos conocido, y con total seguridad, todas las generaciones futuras lo conocerán por ese nombre. Cuando Moisés huyó de Egipto, fue a causa de 2 hebreos que habían descubierto que había matado a un egipcio.
Ellos, lejos de verlo como un acto heroico de parte de él, lo vieron como un simple asesino. Por eso de alguna manera dudaba de que le aceptaran como el libertador del pueblo. Pero después de lo que Dios habló con él, supo que lo aceptarían, pues Dios iría con él. Dios estaba dirigiéndolo. Dios estaba a su favor. Era evidente que Faraón no los dejaría ir tan fácilmente. Eran sus esclavos. Ellos se encargaban de todo el trabajo duro. ¿Quién lo haría después? Es por eso que Dios trajo gran juicio en contra de Egipto, para que pudiera soltar al pueblo de Israel. Es más, el pueblo de Israel no salió con las manos vacías. El cumplimiento de esta palabra que Dios dio a Moisés lo vemos en Éxodo 12, versículos 35 y 36, que dice: E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. En esta mañana, Dios nos enseña muchas cosas importantes. Cuando Él te llama, Él te respalda. No importa quién seas, pues lo importante es quién va contigo. Es cierto que el pueblo de Israel sufrió mucho como esclavos de Egipto, pero cuando clamaron a Dios, Él los ayudó. A veces solo necesitamos clamar para mover la mano de Dios. Él puede actuar de maneras asombrosas, más allá de lo que imaginamos. Al final, si obedecemos, Él siempre nos bendice. Nunca dudes de quién está contigo, pues sabiendo esto, tendrás una vida exitosa en todos los aspectos. Amén. Que Dios te bendiga.